nos abstengamos electoralmente o de generar procesos de participación política y social. Pero pues esto no significa que la razón pues vaya a desaparecer y que entonces nos vamos a centrar solamente en las emociones. No, aquí el análisis radica en que tanto la razón como las emociones funcionan de manera muy integrada, ¿cierto? Y al mismo tiempo hay aspectos muy importantes como lo son las creencias, que son esas que vienen como a actuar como esos marcos que son los que nos ayudan como a organizar un poco esa visión que nosotros tenemos del entorno, de nuestro contexto. Nosotros tendemos mucho a buscar información que nos confirme lo que nosotros ya pensamos y con lo que nosotros solemos identificarnos como grupo, ¿cierto? Y solemos identificarnos porque comparten como nuestras mismas posturas. Y en ese sentido, pues la política no solo se piensa, sino que también se siente y se vive como parte de nuestra identidad, y es lo que ustedes pues están mencionando a través de las participaciones que nos están dejando aquí en el chat. Y ya como para concluir esta parte, yo creo que aquí todos coincidimos en que nuestras decisiones políticas están como muy situadas dentro de una historia, dentro de un contexto social, ¿cierto? Dentro de esas relaciones de poder que son las que influyen en cómo escuchamos, en cómo interpretamos esa información. Y precisamente la psicología política nos ayuda o nos da herramientas muy importantes para que nosotros podamos estudiar ese puente que hay entre lo individual y lo colectivo, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender cómo nuestros procesos psicológicos influyen de manera muy significativa en esos fenómenos políticos y cómo estos a su vez transforman, van aportando como a esa construcción en nuestra forma de pensar y de sentir. Y es por eso que nos deja pues una reflexión muy importante, ¿sí? Y ustedes lo han manifestado aquí, y es si esas emociones y creencias influyen en nuestras decisiones políticas, ¿sí? Si somos realmente conscientes de ese proceso. Y a partir de estas preguntas, y yo sé que surgen muchas más, es que surge pues una cuestión muy fundamental, y es que nosotros podamos reconocer qué es exactamente la psicología política, que es lo que pues vamos a abordar en esta diapositiva que ustedes están visualizando. Yo sé que ustedes ya han hecho un acercamiento muy importante, que ya han logrado tener una comprensión de este interrogante, eh, y yo creo que coincidimos en que es un campo interdisciplinar que estudia esa relación que hay entre los procesos psicológicos y los fenómenos políticos, ¿cierto? En otras palabras, pues sería esa comprensión, ¿cierto? Que nos lleva a nosotros a entender cómo las personas piensan, sienten y actúan frente al poder, a las ideologías, a la participación ciudadana, y también a esos contextos históricos en los cuales nosotros vivimos y estamos inmersos. Y aquí es importante aclarar que no solo se limita únicamente al estudio de partidos políticos o elecciones. Sí son aspectos muy importantes, pero su interés más amplio es que nosotros podamos entender cómo la mente humana interactúa con esa realidad política. Y aquí es que decimos que es una disciplina interdisciplinar, ¿cierto? Porque se construye en el diálogo entre grandes campos de conocimiento. Nosotros aquí quisimos pues priorizar que por un lado está la psicología, que es de donde se retoma como ese estudio de las emociones, de las creencias, de las actitudes y desde luego la identidad. Por otro lado, también está la ciencia política, ¿sí? Que es a partir de la cual nosotros podemos realizar ese proceso de análisis
podemos hacer ese reconocimiento de las instituciones y también de los sistemas políticos, de cómo funcionan esos sistemas políticos. Y también tenemos la sociología, que es la que nos permite comprender, ¿cierto?, esos aspectos importantes de la cultura, de cómo están organizadas esas estructuras sociales y también cómo se dan esos procesos de dinámicas colectivas. ¿Sí? Es decir que aquí la psicología política no reemplaza a estas disciplinas, sino que más bien se articula de sus aportes para que nosotros podamos tener una comprensión mucho más amplia de lo que es el comportamiento humano. Desde luego, pues que a partir de esta disciplina, pues se analizan fenómenos muy importantes, ¿cierto? Lo que es el comportamiento electoral, la participación ciudadana, el liderazgo político, la polarización, la opinión pública. Y bueno, yo creo que si vamos a temas ahí muy, muy extensos, eh, de los cuales podemos profundizar a través de esta disciplina. Aquí es importante aclarar que dentro del curso no se buscan promover posturas ideológicas, aquí lo que se busca es comprender ese propósito que tiene esta disciplina, que es analizar como de manera científica y también hacerlo desde una posición muy crítica cuáles son esos procesos psicológicos que están implicados en la política. Estoy viendo en el chat, Andrea me dice que no ve las diapositivas. ¿Ustedes sí están visualizando la presentación? Sí, mi profe Sí, Zaira. Sí, señora. señora. Sí, tutora. Yo creo Sí que lo debe ser vemos. dificultades de conexión. Andrea, revisa por favor. Bueno, aquí para hacer la síntesis, es decirles que la política no es solamente un sistema institucional, sino que también está impregnado de ese fenómeno psicológico y social, ¿cierto? Y nos lleva a comprender cómo se forman esas actitudes políticas y que es un paso muy, muy importante para que nosotros podamos ejercer pues una ciudadanía mucho más consciente, mucho más reflexiva. ¿Listo? Ahora bien, para entender mejor como esa relación que se da entre mente y política, pues necesitamos revisar un concepto que es clave dentro de esta disciplina y es la bidireccionalidad, ¿sí? Que la vamos a trabajar porque es un concepto fundamental, porque nos muestra que la relación entre lo psicológico y lo político no ocurre solamente en una sola dirección, sino que se da en una doble vía, ¿sí? Aquí es importante identificar que no solo se muestra cómo la mente influye en la política, sino que también cómo la política influye en nuestra mente, ¿sí? Entonces, primero pensemos en ese camino de lo psicológico hacia lo político, ¿sí? Aquí significa que nosotros revisemos en lo que pensamos, en lo que sentimos, ¿cierto? En cómo influye directamente estos aspectos en nuestras decisiones políticas, ¿cierto? Entonces, un ejemplo aquí muy claro sería una persona que ha vivido situaciones de inseguridad en su entorno, será una persona que probablemente preste mayor atención a esas propuestas políticas, ¿cierto? Que estén relacionadas como a esa protección, a ese orden o a ese fortalecimiento de la seguridad. Y de manera similar, una persona que ha experimentado de pronto situaciones de desigualdad puede sentirse como más identificada con esas propuestas que estén como más orientadas hacia esa búsqueda de justicia social, ¿cierto? Hacia esa equidad, hacia esa ampliación o protección de sus derechos. Y también esto ocurre en los procesos electorales. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta que muchas veces las personas no solo votan por un programa político, sino que también lo hacen desde la confianza, desde la cercanía que les genera un candidato o incluso por la indignación también que se puede generar frente a un problema social. ¿Sí?
En todos estos casos que les acabo de mencionar, que son ejemplos pues muy cotidianos, ocurre algo particular, ¿cierto? Nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestras creencias pues van a influir de manera muy significativa